Eso hasta 1990, por espacio desde su fundación de 35 al 90, duramos precisamente con un régimen de incorporación. Yo mi título lo tengo de la UNAM, dice licenciado en Administración de Empresas, cuyos estudios los realizó en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero el título lo otorgaba la UNAM. ¿Quién lo firma como rector? El rector en ese tiempo, híjole, qué buena pregunta me acabas de hacer, no recuerdo con precisión, pero y después recibí el doctorado honoris causa de nosotros. En un momento más te diré. Señor rector, mira, hay una cuestión que es vital para entender qué es la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Nació como antisocialista o pro qué? No, nació como una universidad libre. Lo que se defendía era la libertad de cátedra y libertad de enseñanza. Obviamente que sí estuvimos en ese momento en contra de la institución socialista que pretendía hacer las instituciones de educación superior en el país, pero la defensa era la libertad de cátedra, o sea, que se enseñara de todo, incluyendo el marxismo, si era preciso, el que llegó a estudiarse, pero no como imposición dogmática. Entonces, realmente lo que se abanderaba era la libertad de cátedra y de pensamiento, que eso es lo que dice nuestro escudo precisamente de la universidad. ¿En dónde está la liga, de lo que por muchos años se identificó a la Autónoma, con el anticomunismo? ¿Por qué esa creencia, por qué esa percepción, rector? Bueno, yo creo que el nacimiento y origen mismo de la universidad nos dio ese carisma, ¿no? de haber sido. Lo que nos opusimos es a la educación socialista, entendida en toda su acepción de la palabra y como se usaba en la época, ¿no? El socialismo se trató de implantar por la fuerza, por las armas, no como corriente ideológica, aunque después modificó su estrategia y bueno, hubo movimiento estudiantil, obrero y todo lo demás a través de los años de la historia del socialismo, que se ha modificado en diversas formas, ¿no? Pero lo que era el socialismo marxista-leninista, pues fue la Rusia de la época, ¿no? Donde hacen su revolución, donde tumban al zar y donde se impone ese asunto, y luego después de la Segunda Guerra Mundial, donde se divide el mundo en dos ejes, ¿no? El eje socialista y el eje occidental, representado por los países libres, y bueno, pues eso fue una pugna ideológica de dos esquemas, de dos sistemas, un sistema socialista colectivista y el sistema de la libre empresa, ¿no? Entonces se campeó por el mundo por más de 70 años. ¿Y la autonomía en qué momento se consigue, señor rector? La autonomía se consigue en el año 1991 y fue un decreto otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Es relativamente reciente. Sí, en el 91, repito, entonces hace 20 y tantos años que sucedió, y precisamente fue en entrevistas que se tuvieron con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y el secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, donde por varios problemas que se estaban teniendo ya en la UNAM se socializó, recuérdenlo, desde el movimiento del 68, entonces ya había mucha gente que trabajaba ahí que no nos veía con buenos ojos por los antecedentes históricos de la fundación de la universidad. Entonces, por ahí llegó a haber un mito que se hablaba muy común entre la gente, que decía, es muy fácil entrar a la Autónoma, lo difícil es salir, porque de verdad nos martirizaban con el asunto de los exámenes profesionales, los certificados de los alumnos, etcétera. Entonces después se convirtió en un lastre esa incorporación que teníamos por el esquema ideológico que tenía la gente que estaba en las escuelas incorporadas. Pero retrasaban mucho la expedición de títulos. Definitivamente años. Había veces que tardábamos 3, 4, hasta 5 años para obtener un título sin haber ninguna razón, después de haber presentado el examen profesional, haberlo aprobado desde luego, haber presentado toda la documentación reglamentaria en ese sentido, ¿no? Entonces sí fue, como decía mi padre, por ahí lo calificaba, nos quieren dar la muerte a pellizcos, decía él, poco a poco, porque eso estaba desprestigiando, pues el alumno obviamente tenía necesidad de tener su título profesional para tener una mejor posición de trabajo, un reconocimiento salarial inclusive, y no era posible, ¿no? Entonces todo esto fue planteado en su momento con las autoridades federales, y fue cuando se da un decreto, que es el 158, que nos permite la autonomía total. Hoy en día nosotros podemos hacer nuestros propios planes de estudio y otorgamos nuestros títulos profesionales. No solamente eso, hoy podemos incorporar otras escuelas, hoy podemos tener ese régimen. Señor rector, a ver, en un momento dado,
¿A la Universidad Autónoma de Guadalajara se le puede calificar o se le pudo calificar de confesional? No, yo creo que los muchachos que fundaron la universidad estaban formados en el Instituto de Ciencias por los jesuitas de entonces, que era muy diferente la compañía jesuita de entonces a la de hoy, que hoy ya se ha metido en otros menesteres educativos y demás, pero aquellos jóvenes pues tenían esa formación, y la Universidad Autónoma de Guadalajara es aconfesional y apolítica. Sin embargo, es católica por convicción, o sea, es formada por católicos. Entonces, de ahí que se venga pues nuestra filosofía educativa con valores morales, pues los valores de la civilización occidental, ¿no? Son los que se dan ahí, sin ser necesariamente religiosa. Pero hay una cuestión nomás. Acabas de decir, señor rector, la cuestión de los jesuitas, es que ya no son como eran, pero ustedes tuvieron una fricción muy marcada, que hizo mucha roncha en la sociedad de Guadalajara con la fundación del ITESO. Cuéntanos algo de eso, luego, estimado Pablo. Sí, mira, el asunto fue que en la época de la reciente fundación de la universidad, en los primeros años, a través de la Mitra y de los jesuitas de entonces y demás, se pretendió que se entregara a la universidad naciente, ¿no? Se solicitó definitivamente que, pues bueno, ya la crearon, ya la fundaron, muchachos, pero ustedes están inexpertos, tal, entréguenosla, que nosotros podemos manejarla en una forma más eficiente y demás. Se hizo pues lo mismo, ¿no? Deliberaciones entre el grupo fundador y que manejaba y dirigía la institución en aquel tiempo, y se vio que no era conveniente por muchas razones, ¿no? Y definitivamente se quiso dejar autónoma en las condiciones que venía funcionando, y de ahí surgió la idea de los jesuitas de fundar el ITESO. Entonces se funda el ITESO pues en un antagonismo mediático en ese sentido, por lo que he narrado, los hechos que he narrado, donde sí se pretendió que se entregara a la universidad para que ellos la manejaran, ¿no? Y de ahí surgieron esas diferencias, pero no eran diferencias ideológicas de fondo, ni tampoco de convicción de catolicismo, ¿no? Eran simplemente del manejo institucional, lisa y llanamente. Bien, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Seguimos platicando con las autoridades de la Universidad Autónoma de Guadalajara para preguntar un poco, Marcos, ¿dónde estamos ahora? O sea, claro, la universidad fue referente, fue importantísima, tuvo una matrícula que pues estaba prácticamente saturada. ¿Pasa eso? O sea, ¿se ha venido abajo la universidad? De esto platicamos después de una pausa, ¿les parece? Regresamos.